Micrófono abierto. Ya está con nosotros en esta sección de Micrófono Abierto Gonzalo Sánchez, vocero, director general de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Lupita, Jorge, muy contento de estar aquí en Tráfico ZMG, que pues es un medio que lo comentábamos ahorita antes de entrar al aire, un medio que ha crecido exponencialmente, un medio pues de los alternativos que hoy utiliza también estas plataformas formales, tradicionales. Y bueno, pues muy contento, de verdad, agradezco mucho la invitación. Gracias, Gonzalo. Y bueno, uno de los casos más sonados actualmente es este que sucedió en Puerto Vallarta hace unos días, en donde pues 6 personas fueron privadas de la libertad y también por ahí una detención muy importante a uno de los operadores del cártel de Jalisco Nueva Generación, que esto, bueno, ha ido envolviendo algunas órdenes de gobierno en cuestión municipal y pues por ahí en algunos eventos. Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo ha crecido este fenómeno y cuál es el saldo que tenemos ahorita? Gonzalo. Bueno, pues hechos lamentables, sobre todo pensando en el simbolismo que tiene Puerto Vallarta para Jalisco y para todo el país. Estamos hablando del segundo lugar, del segundo destino turístico después de Riviera Maya y de Cancún más importante de México, y que bueno, siempre que suceden este tipo de hechos que además le dan la vuelta al mundo, pues lo que más se lamenta es el daño a la imagen de un puerto que vive del turismo, de un puerto de gente trabajadora, de gente que todos los días pues está dando la lucha, tratando de tratar bien a quienes nos visitan en Puerto Vallarta, en el estado, y que ante estos hechos pues se queda en un estado de vulnerabilidad. Afortunadamente, hace unos momentos nos acaban de confirmar, por ejemplo, que acaba de llegar el crucero de Disney a Puerto Vallarta. Esto pues confirma lo que nosotros hemos venido tanto manifestando y que hemos venido viendo en los números, que es que no ha habido un descenso en las habitaciones de hotel ocupadas, o en la conectividad, o en los indicadores de turismo que nos hagan pensar que realmente hubo una afectación mayor. Afortunadamente se mantiene la afluencia, sí se va a presentar una baja porque ya terminó la temporada alta, pero no esperamos que haya mayores afectaciones, afortunadamente. ¿Cómo recibió la gente, los hoteleros, toda la gente trabajadora de este bello puerto de Jalisco, pues este hecho, y cuál fue la comunicación que ustedes les hicieron llegar de pues, la información que ha surgido? Qué bueno que lo comentas, porque inmediatamente, tratamos nosotros, es una política en el caso de la atención a estos temas que se tornan en una crisis de comunicación, pues es darle información de manera inmediata, darle información que se tenga, porque en ocasiones una investigación de este tipo, pues realmente lo que uno puede reunir, en este caso la autoridad ministerial, la Fiscalía del Estado, lo que puede reunir en 4, 5, 6 horas, pues no es todo el resultado final de la investigación. Sin embargo, tratamos de irla dando. Esto le da tranquilidad a la gente porque ven que la autoridad está actuando, que ven que la autoridad está tomando cartas en el asunto. Pero sí, el fin de semana les comento que comenzó a circular la denuncia ciudadana de que pues algunos delincuentes que aprovechan de baja monta, ¿no?, que aprovechan este tipo de circunstancias y empezaban a extorsionar a los comercios, empezaban a hacer llamadas amenazantes, y no hablo de miembros de algún grupo delincuencial, sino sencillamente pues gente desquacerada que aprovechaba estos momentos de desconcierto para hacer eso. Afortunadamente hubo la denuncia muy rápido y tuvimos ocasión de estar enviando comunicación allá, tanto espoteo como menciones en los distintos medios de comunicación, para que no atendieran este tipo de intentonas de estafa. Y afortunadamente no se registró ninguna, no se culminó ninguna, al menos no que tengamos registro. ¿Está tranquila entonces la gente, los habitantes de Puerto Vallarta? Sí. ¿Se siente un ambiente de...? No quisiera echar las campanas al vuelo y decir sí, todo muy tranquilo, ¿no? Que es en lo que de repente caemos los gobiernos y la gente lo critica. Habría que ver con la ciudad de Vallarta. La percepción que tenemos es que están conscientes de que fue un hecho de alguna manera aislado, que se circunscribe a una pugna, según nos ha dicho la propia Fiscalía, una pugna entre grupos delincuenciales,
y que las actividades siguen con normalidad. Incluso había hoteles o hoteleros que nos manifestaban que sus huéspedes, muchos de ellos de origen nacional, pero también muchos extranjeros, no se habían enterado del altercado, ¿no? Entonces, bueno, transcurre con normalidad, no tenemos ahorita un dato que nos haga encender la alarma en el sentido de que pueda haber algún daño a la imagen del puerto. Gonzalo, por ahí estuvieron circulando en redes sociales algunos mensajes alarmistas, videos, audios, que posiblemente habría ajustes de cuentas, habría narcobloqueos. Entonces, ¿este tipo de mensajes son verdaderos, son falsos? ¿Qué postura tienen ustedes al respecto? Falsos, es una cuestión, Lupita, en la que, bueno, por principio de cuentas, uno también como ciudadano se cuestiona qué gente tendrá el tiempo y la cabeza para hacer este tipo de cuestiones que realmente llegan a alarmar a la población. Aquí en Jalisco hemos tenido eventos de seguridad de gran magnitud y siempre se presentan este tipo de cuestiones que lo que hacen es encontrar a una población en una situación de incertidumbre, de cierta vulnerabilidad en cuanto a la información que reciben, y pues aprovechan esta circunstancia, pero pues con un móvil que no me quiero imaginar que se echan a reír después de que se dan cuenta que realmente logran afectar a la población, afectarla pues tanto en sus emociones como en su vida cotidiana, porque hay gente que de verdad, esta vez no tanto, pero sí ocasiones anteriores donde sí se registraba gente que de verdad se planteaba no salir o hacer caso a este tipo de información, pero no, en su momento lo establecimos, era información completamente falsa. Los ciudadanos quienes nos escuchan deben de tener la certeza, más allá de que estén de acuerdo no con este gobierno, más allá de cualquier otra situación, tenemos muy claro que nuestra obligación es, ante un hecho de seguridad, pues reportarlo inmediatamente, porque eso puede no solamente prevenir, sino puede evitar que haya lamentaciones mayores. Entonces, cualquier situación que se presentara en cualquier momento, esperamos que no suceda, por supuesto, pero la autoridad estará informando a través de los canales oficiales, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Y Gonzalo, surge justamente un fenómeno, el caso Kurt, que ha dado de qué hablar, pues por ahí se ha enfrascado en algún debate también en redes sociales, y bueno, pues poco a poco va avanzando y pues va permeando, va haciendo un mapa, un camino en donde va permeando pues a políticos y a gobiernos. A mí me parece que un asunto como este que mencionas, que se da a raíz de la detención de este personaje, sí pone de manifiesto cuál es el grado, digamos, de infiltración, si me permiten el término, de la sociedad de parte de presuntos miembros de algún grupo delictivo. Esta situación debe de alarmarnos como sociedad, primero que nada. En segundo lugar, pues también el hecho de que se hayan hallado pues imágenes y vínculos, que no quiero calificarlos si son estos vínculos fehacientes o si son fuertes o si son leves. Cada quien, el que sea acusado, el que sea señalado, pues estará en su derecho de desmentirlo, pero que se den este tipo de cuestiones también son algo que debe de prendernos los focos rojos como sociedad. Creo que también hay una parte positiva de esto, que es que a los que nos desempeñamos en el servicio público, a la clase política, pues sí tener como muy en claro que hay que cuidar sobremanera el tipo de relaciones que se tienen, y que a veces una persona con la que compartes una mesa, a lo mejor de manera inocua, de manera completamente inocente, o con la que invitas a algún evento o cualquier situación, pues puede tratarse de una persona que realmente tenga problemas con la justicia. Entonces, creo que cada quien es responsable de sus relaciones de tipo personal y de tipo laboral, y cada quien ante un señalamiento pues tiene que deslindarse o tiene que dar las explicaciones, no a un gobierno, o no la explicación de un político a otro político, no, las explicaciones a la ciudadanía, a la sociedad, que al final son quienes padecen esa incertidumbre. ¿Se está politizando ese tema? Me parece que desde el punto de vista, o más bien desde el momento en que una cuestión que es sistemática de trasladar la culpa de lo que sucede en un gobierno, en este caso el gobierno municipal, y lo he dicho públicamente, en el momento en que este es sistemático de trasladarle la culpa al gobierno del estado,
incurrimos en eso, en la politización. Yo he preguntado públicamente, nosotros qué tenemos que ver, ¿no? En todos los señalamientos que se han hecho, que si la contratación, que si fue al evento, que si estuvo en tal o cual acto, pues nosotros qué tenemos que ver en eso. Es la parte que no ha quedado clara la respuesta, y me parece que es nada más la cuestión sistemática de decir, no, es que son ellos los que nos quieren afectar, es que son ellos los que nos quieren descarrilar. Y pues la verdad es que el gobierno del estado está en su chamba, está en su labor de todos los días, y no anda pensando en cómo utilizar este tipo de cuestiones para afectar políticamente a alguien. Lo digo y aprovecho estos micrófonos para decirlo con mucho énfasis: el gobierno del estado no es responsable de los problemas que después se conviertan en crisis o no de un gobierno municipal, en este caso particular del de Guadalajara. Todos los gobiernos tienen sus problemas, todos los gobiernos tienen que manejar sus problemas. De repente el manejo no es el más adecuado o es poco ortodoxo y deviene en una crisis mayor, pero esto tiene que ver con las acciones u omisiones que se dieron al interior del propio gobierno, que en ese momento se ve envuelto en una crisis. Entonces, la participación de este personaje del que hablamos en un evento que se llama el Fandango, y por ahí se está diciendo que si el gobierno federal y el gobierno estatal pudieran tener participación o apoyo financiero a este evento, ¿queda totalmente descartado? Sí, absolutamente. También es una situación que ahí cuando se acusa de politizar, pues yo diría, a ver, hemos desmentido también nosotros una y otra vez, día tras día, que nosotros no tenemos nada que ver con el espectáculo Fandango. Es decir, no lo patrocinamos, no lo apoyamos, no por otras circunstancias, sencillamente no fue del interés del gobierno del estado, en este caso de la Secretaría de Turismo. El propio secretario ha manifestado que sí, que en su momento tocaron la puerta, pero no estaba en el mapa del gobierno del estado apoyar este tipo de eventos, y sistemáticamente nos dicen, no, es que el gobierno del estado los está apoyando. Hoy, si no me equivoco, también en alguna entrevista de radio, algún actor del Partido Movimiento Ciudadanos volvía a señalar que el gobierno del estado había patrocinado. Lo desmiento nuevamente, categóricamente, y cuantas veces sea necesario lo voy a hacer. No participamos en ningún tipo de patrocinio. El argumento de que Fandango utilizaba un logotipo que es el de Jalisco es México, que es un logotipo turístico, pues tiene que ver con un mal uso del logotipo, que ellos lo toman sin permiso y sin autorización expedita de parte de la Secretaría de Turismo, que es la encargada de expedir esa autorización, y bueno, y lo colocan como cualquier persona en cualquier tipo de espectáculo, más si tiene que ver con cuestiones turísticas o culturales, pues le colocan el logotipo, pero esto no quiere decir que el gobierno esté detrás, al contrario, el gobierno les pide que lo retiren si no tienen una autorización expresa. Por ahí también el día de hoy salió que este líder financiero o el financiador del Cártel Jalisco Nueva Generación pudiera tener acciones en esta empresa Comce de Occidente, que es la que lleva alimento a las cárceles de Jalisco. ¿Usted tiene una postura al respecto? Sí, cómo no, y se los voy a dar en exclusiva porque son los primeros que lo preguntan. No, absolutamente no. Ya el área de administración revisó. Es más que el área de administración, fue la propia empresa la que manifestó. A mí me lo hace saber el subsecretario de administración, que la empresa manifiesta, uno, que el gobierno del estado representa el 30% de sus ingresos. Es decir, tienen muchos más clientes, entre los que destacarían marcas muy conocidas, que no las comento al aire para no meter goles, pero marcas de verdad, que nosotros vemos todos los días. La empresa desde luego se deslinda y lo va a hacer oficial, me parece que van a emitir en algún momento algún tipo de comunicado. Desmienten cualquier tipo de relación con este personaje. Lo que sucede es que al personaje se le atribuía el control de los penales, ¿no? Sobre todo más bien no sobre todo, en el sexenio anterior. Y bueno, esto llevó a pensar que las empresas que estuvieran vinculadas con algún tipo de proveeduría a los reclusorios, pues tendrían que estar vinculadas con él, pero no es así. La propia empresa lo desmintió y está por hacerlo oficial. Gonzalo, por favor, acompáñanos a la pausa, una breve pausa, un corte comercial y regresamos. Estamos en Tráfico, ZMG Radio. Seguimos en compañía de Gonzalo Sánchez, vocero del gobierno del estado. Antes de irnos al corte comercial, pues estamos tratando unos temas delicados de seguridad, sobre todo, y en el caso de la seguridad, por ahí en el tercer informe del gobierno, él mencionaba que era un tema que tal vez podría quedarse pendiente por todos los nuevos acontecimientos
pues quien han dado paso a percibir Jalisco como un estado completamente inseguro. Pues yo pondría las cosas en dos fases. La primera, o en dos esferas. La primera esfera es lo que tiene que ver con delincuencia organizada, que es un asunto en donde el gobierno, esta administración ha sido muy clara tanto en señalar que había un grupo que operaba en Jalisco, un grupo que paulatinamente se fue insertando en las instituciones, se fue infiltrando en las instituciones, no solamente policíacas, sino en instituciones civiles, digamos. Que costó mucho trabajo empezar si no erradicarlo por completo, sí empezar a contenerlo. Tan es así que los hechos hablan. Tuvimos la emboscada donde murieron 15 de nuestros elementos de fuerza única, posteriormente los hechos del 1 de mayo, que son reacciones realmente cuando pues la delincuencia ve que no hay manera de tender un puente de comunicación. El gobernador fue muy claro desde el principio en el sentido de que aquí no iba a haber ningún tipo de negociación, ¿no? con grupos violentos, con grupos criminales. Entonces los primeros años ciertamente fueron difíciles, hubo un costo que había que pagar, no solamente, y el más lamentable, que es la muerte de nuestros elementos, aunado a otros que han muerto también escalonadamente en combate, sino también el reclamo de la sociedad en el sentido de qué está pasando. Pero recordarle, quienes nos estén escuchando en este momento, recordarán que hace 3 años que llegamos, hace poco más de 3 años, se estableció que efectivamente había un grupo que tristemente llevaba además el nombre de la entidad, causando una pésima imagen al Estado, y que la única manera de revertirlo era pues contenerlo, o sea, cerrar las filas de las instituciones policíacas, las que estaban a nuestro cargo, que es la estatal, hacer un grupo de reacción inmediata que se moviera en todo el estado, que fue la fuerza única, con el objetivo de que no pudieran cooptar a los elementos porque se estaban moviendo en todo el territorio del estado, y hacerles frente. Y bueno, afortunadamente, a lo mejor no es buen momento para destacarlo por los eventos que acaban de ocurrir en Puerto Vallarta, sin embargo, la información que tenemos de inteligencia y que se comparte en el gabinete de seguridad tiene que ver con que pues se ha de alguna manera contenido al grupo, que ha extendido sus operaciones a otras entidades. No echamos las campanas al vuelo, no cantamos victoria, es un problema que ahí está latente, pero afortunadamente también hay que decirlo, hoy mismo el gobernador presentaba cifras en materia económica y de empleo, ¿no? Jalisco necesita 80,000 empleos al año para cubrir, digamos, a toda esta gente que va emergiendo, los jóvenes que van emergiendo a las universidades, que necesitan un espacio donde colocarse. En este momento vamos en 47,000 a julio, el conteo es el primer semestre, entonces nos hace ver que vamos a llegar a la meta. Ya el año pasado lo logramos y Jalisco quedó como el segundo lugar generador de empleos del país. No es dato menor, porque la competencia es contra entidades muy fuertes industrialmente, como es Nuevo León, como es Estado de México, como es Guanajuato. Este año me parece que podemos también acercarnos a eso y consolidar el liderazgo de Jalisco en materia económica. Pero ¿a qué voy? Esto significa que no obstante los problemas de seguridad que existen, no estamos en un nivel de inseguridad como otras entidades, ¿no? sin demeritar, pero hablo del caso, por ejemplo, de Guerrero, el mismo Colima, vecino, que en este momento pasa un momento complicado en materia de seguridad. ¿Qué decir de Guanajuato, por ejemplo, en este momento, con todo el potencial económico que tiene? Jalisco sigue atrayendo inversión, Jalisco sigue generando empleo. Hay que trabajar más para que esos empleos sean mejor pagados, que es lo que está pidiendo los ciudadanos. Pero es un estado que no se detiene, es un estado que no se pasma por una situación de inseguridad. Y la otra esfera es la que tiene que ver con el delito patrimonial, que es en ocasiones el más próximo y el que más le duele a la gente, y seguro quienes nos están escuchando les hará mucho sentido esto, ¿no? El robo a automóvil, el robo de autopartes, el robo a negocios, el robo a casa habitación, a transeúnte, que son cuestiones, si bien propias de una ciudad grande como es Guadalajara, también es cierto que se pueden ir conteniendo, y ahí la fórmula no es otra más que la coordinación y las reuniones periódicas con las autoridades municipales. Al final ellos son quienes tienen las corporaciones encargadas de la policía preventiva, y nada más por poner un número sobre la mesa, la policía de Guadalajara tiene poco más de 3,000 elementos, Zapopan anda más o menos por lo mismo, y el estado tiene alrededor de 3,500 elementos, para que dimensionemos la situación. Esto nos habla entonces de que
Jalisco pues está avanzando, o tal vez pueda ser que Jalisco pues se está acostumbrando a que estos hechos pues ya sean cotidianos. Y mi siguiente pregunta va respecto a esto. Por aquí da la impresión de que todos estos hechos o todos los asesinatos que vemos día a día, que este fin de semana, si no me recuerdo, fueron 6, por ahí algunos discursos apuntan a que son ajustes de cuentas, de que son personas relacionadas al crimen organizado. Sin embargo, pues ahora el nuevo sistema de justicia penal pues ya nos obliga a hablar de presuntos. ¿Tienen algún dato estadístico que nos puedan compartir de por qué estas muertes son atribuidas a crimen organizado en concreto? Primero que nada te diría, Lupita, qué bueno que lo comentas, es muy acertado tu comentario, porque efectivamente la población piensa, y algunos también líderes de opinión establecen una crítica en el sentido de que los gobiernos, no este gobierno, sino los gobiernos, y no nada más este sexenio, sino sexenios anteriores, les da por decir, bueno, pues es que es un asunto entre ellos, ¿no? Entre delincuentes, por lo tanto, pues es de alguna manera aceptable. O aislado. O aislado. Para nosotros no es así, no lo minimizamos, al final son pérdidas humanas y cuentan igual, más allá de que sean delincuentes o no, o que lo hayan sido, ¿no? En este caso, como tú bien dices, que sean presuntos. No lo minimizamos, es un problema que está existiendo, que forma parte del grado de enquistamiento, si me permiten el término, del grado de descomposición que había cuando nosotros llegamos a la administración en el 2013. Recordemos los eventos que sucedieron en el sexenio pasado, los denominados narcobloqueos, también situaciones espeluznantes como lo que sucedió en Narcos del Milenio, este tipo de cuestiones que si bien hoy aparecen estas personas sin vida, en aquel momento eran pues prácticamente shows fúnebres, ¿no? Esto afortunadamente se ha controlado, se ha contenido, pero repito, es un problema que está ahí, al que se ha hecho frente con mucha firmeza. El gobierno federal ha apoyado en las labores de replegar a quienes se dedican, a quienes ejercen la delincuencia organizada, y también sabemos que es un tema inacabado. No podríamos establecer en este momento cuándo se va a acabar esta situación. Hay que seguir dando la lucha, hay que seguir depurando las corporaciones, los exámenes de control de confianza, porque no es de que le hagas un examen de control de confianza en policía y ya con eso te garantice que nunca se va a coludir, ¿no? Es un proceso inacabado, hay que estarlo reforzando. Gonzalo, y justamente hablando de las corporaciones, para el gobierno del estado, ¿es un acierto la Fuerza Única? Sí, definitivamente. Ha tenido logros importantes, decomisos, aseguramientos, detenciones. Sobre todo, es una corporación o es un grupo, digamos, de reacción inmediata que ha permitido la movilidad de la vigilancia en todos los rincones del estado. ¿Qué pasaba antes? Todas las policías municipales, pues al final, imaginemos un municipio pequeño, en Villa Purificación, por decirlo bien. No tengo el dato ahorita de cuántos policías tenía, pero me imagino que no deben de ser más de 60 policías. Entonces son policías que están perfectamente ubicados dentro de la sociedad, que todo el mundo sabe dónde viven, que todo el mundo sabe quién es su familia, y que difícilmente van a poder hacer frente a un grupo delincuencial. Con la Fuerza Única lo que se logra es que se intervenga y que los elementos que intervienen en Villa Purificación pues no vivan ahí, no sean del entorno. Entonces eso también pues de alguna manera disminuye el riesgo de que haya una cooptación o de que el elemento no pueda actuar por temor a represalias. En ese sentido ha funcionado, tan ha funcionado que es hacia donde van el resto de las policías en el país. Digamos que Jalisco lleva un paso adelante en eso, en este híbrido de tener ya un mando único en la Fuerza Única, porque además se nutrió de varios elementos de las policías municipales, y hacia allá van el resto de los estados, hacia conformar mandos únicos. Está el debate si se deja la parte de la policía municipal, sobre todo en municipios grandes, como el caso de los que conforman la zona metropolitana, pero sí, definitivamente para nosotros ha sido un acierto, nos ha permitido tener logros que antes no se tenían, porque pues básicamente el poder corruptor de este tipo de organizaciones pues en ocasiones llega a niveles realmente importantes. Entonces hay que estar constantemente innovando para que no nos alcancen.
Ahora vamos a otro tema que también pareciera que está por ahí palpitante y quedaría también pendiente, que es la movilidad. Desde tu postura, ¿en qué hemos avanzado en esta materia? ¿Qué es lo que queda atrás? ¿Qué nos podemos comentar acerca de la movilidad del Estado? A mí me gustaría en esto hacer un ejercicio que a lo mejor no van a poder hacer todos los que nos están escuchando porque lo vamos a ir manejando, entonces va a ser peligroso. Pero si tomamos medio minuto para la reflexión, ¿no? A ojos cerrados, imaginemos cómo estaba la ciudad hace 4 años en términos de movilidad, camiones, rutas, infraestructura, paradas del camión, y cómo está ahora. Te podría decir los trolebuses de Avenida Hidalgo, por ejemplo, que no se cambiaban hace 3 décadas o 4 décadas. El avance que tenemos ya en la línea 3, que está al 50%, la ampliación de la línea 1. ¿La movilidad ha cambiado? Sí, ha cambiado. ¿Ha cambiado lo suficiente como para que el ciudadano, que es al final el que manda, lo sienta y diga categóricamente, esto ya cambió? No, nos falta, definitivamente. Y es uno, hasta este momento, entrando ya al 4º año del gobierno, sigue siendo uno de los grandes pendientes. Sí se ha avanzado, pero no se ha avanzado lo suficiente, también hay que reconocerlo. Pero también les puedo decir con mucha claridad que la Secretaría de Movilidad, con Servando Sepúlveda, viene trabajando, y esperamos este año espero venir y confirmárselos, o que venga el propio secretario y se los confirme, comenzar ya a tener las primeras rutas empresa, que son las que nos van a permitir realmente detonar esa transformación. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando los choferes dejen de competir por el pasaje. En ese momento va a haber menos accidentes. No quiere decir que no los vaya a haber, los va a haber desafortunadamente, pero van a disminuir, porque ya el chofer no va a tener que estar compitiendo por el pasaje, por ganar lo que el pasaje paga, porque va a haber camiones que lleguen a rincones de la zona metropolitana a donde hoy no llegan, porque no son rutas rentables. Con el modelo ruta empresa, las rutas que tengan mayor afluencia de alguna manera van a subsidiar a las de menor afluencia, que es lo que sucede en otras ciudades avanzadas del mundo. Pero definitivamente, si tuviera que ponerle un término, me parece que todavía está en un estatus dependiente, pero que nosotros vemos con muy buenos ojos, y sobre todo con la certeza de que vamos a consolidarlo y que el gobernador va a cumplir su compromiso. ¿Ves a Cistecozome conformada como una empresa fuerte, consolidada, o la ves fuera del mapa de la movilidad? Cistecozome representa una empresa que, hasta donde yo me quedé, yo tengo entendido, cuando nosotros llegamos al gobierno, pues prácticamente operaba en números rojos. Es una empresa paraestatal que requiere de una reingeniería total. No tengo ahorita el conocimiento de cuáles sean los avances respecto a qué se va a hacer con Cistecozome. Lo que sí me queda claro es que, al ser una empresa del Estado, es la primera que tiene que sumarse al cambio. O sea, las primeras rutas de empresas tienen que ser en Cistecozome. Vamos ahorita con unas preguntas rápidas porque ya se nos viene el tiempo encima. Uberpool. Qué buena pregunta. No está prohibido. Me parece que ahí lo que sucedió es una comunicación errónea, porque no está prohibido. Es un asunto, lo que está prohibido es el transporte colectivo, es decir, que mañana venga un camión y quiera funcionar como Uber, esa parte sí está prohibida por la ley, no por el gobierno, lo establece la ley que legislaron los diputados. Pero el Uberpool como tal, pues, puede operar con absoluta libertad, tan es así que está operando en libertad. Yo a veces también lo tomo los fines de semana. Los mototaxis. Es un gran problema. Hay que entender también a los alcaldes, particularmente el de Tlajomulco, que argumenta que hay lugares. Todo tiene que ver, si nos vamos un paso atrás, con una mala planeación de la ciudad. La ciudad careció muchos años de una planeación. Hoy existe el POPMED, que busca proyectar a la ciudad en los próximos años, con sus asegúnes, desde luego, pero bueno, ya hay un plan. Pero la ciudad creció desmedidamente, y lo que hizo fue extenderse hacia los lados en vez de extenderse hacia arriba. Entonces hay lugares en donde esta planeación cayó en el absurdo de no generar vialidades en donde quepa un camión y solamente cabe un mototaxi. Entonces, ¿cómo decirle a la gente que se mueven mototaxis por necesidad, no por gusto? Yo creo que nadie por gusto se sube un
mototaxi, que de repente ya no va a tener ese transporte. Entonces, estoy en el entendido de que la Secretaría de Movilidad trabaja particularmente con el gobierno de Tlajomulco para ver cómo pueden solucionar, qué tipo de vehículos pueden acceder al tipo de infraestructura vial que tienen en estas localidades. Movilidad no motorizada. Fíjate, es un tema muy importante. Cuando llegó Aristóteles Sandoval al gobierno de Jalisco, dijo: yo voy a invertir el 30% del Fondo Metropolitano en movilidad motorizada, que ya era inédito. Estamos hablando de que lo más que se invertía, si no me falla la memoria, era el 12%. Hace unos meses, en un acuerdo que se hizo con la Venia y con la disposición de los alcaldes que conforman la zona metropolitana, el área metropolitana de Guadalajara, se llegó a algo que verdaderamente trasciende y que de repente no dimensionamos en su totalidad, quizá porque tendríamos que verlo ya aterrizado, pero que es un cambio de paradigma completamente, en donde prácticamente el 80% del presupuesto del Fondo Metropolitano que es toda esta bolsa donde llegan los recursos para las obras de la ciudad, que van más allá de las demarcaciones municipales, que son de la metrópoli. El 80% de estos recursos, estamos hablando de que es un fondo que supera los 3,000 millones de pesos de aquí al 2018, pues la gran mayoría de estos recursos, 2.600, 1.700 millones de pesos, irán a movilidad no motorizada, al peatón, a ciclovías, a infraestructura para que los ciudadanos podamos movernos en la ciudad sin necesidad de recurrir al vehículo particular forzosamente. Siempre se apostó al vehículo particular y ahí están los resultados. El asunto es que mientras más apuestes, hoy salió una nota, me parece que donde señalaba que Guadalajara es la ciudad en donde más vehículos por día se adquieren. ¿Por qué? Porque es una necesidad, y mientras sigas construyendo pasos a desnivel, colectores viales, pues la gente va a seguir comprando automóvil. Si tú le generas otro tipo de infraestructura, la gente va a empezar a cambiar su manera de moverse en la ciudad. ¿Ves el periférico terminado en este sexenio, totalmente sin semáforos? Es complicado, no me aventuraría yo a hacer una aseveración de ese tamaño, sobre todo pensando en la situación económica que atraviesa el país. Tenemos baja en el recurso de participaciones federales, pero bueno, si hubiera que en el 2017-18 las cosas mejoraran en materia económica a nivel nacional, sin duda pues, sería una de las prioridades. ¿Qué podemos esperar de lo que resta de este gobierno? Va a ser un gobierno donde yo veo y me consta, el gobernador está convencido primero que nada en cerrar su sexenio de la mejor manera, es decir, que es un gobernador recordado por la obra que hizo, pero también por la sensibilidad que tuvo para darle manejo a los problemas. Este gobierno tuvo, me parece, la virtud de generar observatorios ciudadanos que están constantemente señalando lo que el gobierno hace o deja de hacer. Esa es su función. La filosofía del gobernador, y yo la suscribo por supuesto, es sentar a todas las voces en la mesa, para que en la mesa se pueda llegar a un acuerdo y se pueda construir, y los disensos, que siempre van a existir, son naturales en una democracia, pues aterricen en acuerdos, en puntos medios, en la negociación política sana, en hacer política buena. Pueden esperar un gobierno que siga una lucha frontal contra la inseguridad, con el apoyo también decidido de parte del gobierno de la República. Pueden esperar un gobierno que consolide la mayor obra quizá en la historia del Estado, si no por lo menos de las últimas décadas, que es la línea 3, con una inversión de 20,000 millones de pesos también histórica. Pueden esperar un gobierno que transforme la ciudad con Andador Alcalde, por ejemplo, que es un proyecto en donde más que peatonalizar, lo que se busca es tranquilizar el centro y dotarle a esta ciudad de un centro que pueda ser transitado por su gente y por quienes nos visitan. Es un proyecto que va a transformar también la ciudad. Pueden esperar que al cierre del 2018 esta ciudad va a ser distinta a lo que era hace 6 años, definitivamente. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por esta entrevista. Como siempre nos quedan algunas preguntas pendientes, pero pues te invitamos a una segunda entrevista más adelante para tocar otros temas. Con muchísimo gusto. Y pues te agradecemos mucho tu visita aquí al programa. Yo les agradezco a ustedes y saludos a todos los radioescuchas. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.